para la vida con el pastor Abner Hurtado. Muchas bendiciones, soy el pastor Abner Elías Hurtado y quiero compartir contigo una palabra maravillosa. La he hablado en otras oportunidades, pero quiero volver a compartirla contigo. Lucas capítulo 19, versículo 1 al versículo 10 nos habla de un hombre llamado Zaqueo. Dice la Biblia que este hombre procuraba ver a Jesús, porque era pequeño de estatura, no podía verlo. Dice la Biblia que porque era pequeño de estatura se subió a un árbol para procurar ver a Jesús. Cada uno de nosotros debemos procurar ver a Jesucristo, buscar la forma de ver a Jesucristo. A Jesucristo lo encontramos en la palabra, a Jesucristo lo encontramos a través de la oración, a Jesús lo encontramos en todas las cosas que podemos ver a nuestro alrededor, aún en la naturaleza. Dice la Biblia que aquel hombre llamado Zaqueo procuraba ver a Jesús. Jesús iba caminando, entró a esa ciudad llamada Jericó y de pronto vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, bájate porque yo necesito entrar hoy a tu casa. ¿Sabes? A través de esta palabra, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo quieren entrar en tu corazón. Zaqueo bajó de allí, dice la Biblia, se dio prisa, Jesucristo entró a su casa. Zaqueo reconoce su condición, le dice: Señor, yo he pecado, yo he fallado y voy a devolverle a la gente a quien le robé todo lo que le he devuelto, a 4 veces más se los voy a devolver. Jesucristo le impresionó esa palabra que Zaqueo estaba diciendo y Jesús le dice algo bien interesante a Zaqueo. Le dice: ¿sabes, Zaqueo? ¿Sabes por qué estoy en tu casa? Porque yo vine a buscar y a salvar lo que tú habías perdido. Mi pregunta es: ¿qué has perdido? Posiblemente has perdido el gozo, posiblemente has perdido la paz, posiblemente has perdido la esperanza. Pero la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que tú habías perdido. Lo más importante que nosotros podemos adquirir es la salvación de nuestras almas a través de la confesión de nuestros pecados y confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. Que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, nosotros vamos a ser salvos en el nombre del Señor. Palabra bien interesante. El Hijo del Hombre, le dijo Jesús a Zaqueo, a este hombre que procuró verle, le dijo: ¿sabes, Zaqueo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que tú habías perdido, y esa palabra es para ti. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta a la tierra prometida. Este es su programa La Iglesia del Aire. Estamos para toda Venezuela a través de ANTV. Gracias por la sintonía, gracias por estar ahí. Hoy estamos tratando el tema viviendo bajo amenaza, o bajo amenaza es el tema que estamos tratando. Y estamos desarrollando el tema desde el inicio, que cuando tú y yo nos determinamos a hacer las cosas bien, cuando tú y yo nos determinamos a agradar a Dios, siempre el mundo de las tinieblas va a tener una amenaza sobre nosotros. Basta que tú y yo nos determinemos a ser fiel a Dios para que se levante amenaza gratuita. En nuestro trabajo se va a levantar alguien, hasta algún amigo nuestro. Irónicamente, extrañamente, un buen día comenzamos a caerle mal a nuestro mejor amigo y comienza a ponernos las piedras, a tratar de perjudicarnos, un hermano, un familiar, tu papá, tu mamá, tu hermano, alguien, un buen día se levanta contra ti gratuitamente. ¿Por qué? Porque es un plan orquestado de las tinieblas y todo parte del hecho de que tú te dispusiste a ser fiel a Dios. Entonces, siempre que nos determinamos a ser fieles a Dios, vamos a vivir bajo amenaza. Hay 2 detalles. Número 1, estar blindados, porque si Satanás, que va a buscar cómo perjudicarnos, si encuentra una endija por donde meterse, se mete y nos va a hacer la vida cuadritos. El detalle está en no dejar endijas. Daniel no dejó endijas, lo supervisaban, lo auditaban. Familiarmente, Daniel honesto, un solo frente, una sola esposa, no tenía dobles conversaciones por ahí, no tenía negocios ilícitos, un hombre íntegro. Por lo tanto, las tinieblas dijeron: no es por eso que Daniel va a caer. Y entonces se fueron por el área espiritual. Y Daniel dijo: yo me juego a Rosalinda. Daniel no renunció a su fe,
no renunció a su relación con Dios, no renunció a sus oraciones, no renunció a su adoración, seguía cantando, seguía alabando, seguía congregándose, seguía levantando su mano al cielo, seguía leyendo su Biblia, seguía Daniel en la presencia de Dios. Y lo encontraron con las manos en la masa, y el rey, aunque intentó, porque el rey era amigo de Daniel y después se dio cuenta de la trampa que le había montado, cuando el rey intentó salvar a Daniel de la muerte, no pudo, porque los tipos dijeron: mire, rey, si usted hace eso, está demostrando ser un pobre ser, su prestigio va a correr por las cloacas. Las leyes de Media y de Persia tradicionalmente nunca se violan, nunca se reforman, nunca se revocan. ¿Qué va a decir entonces la tradición que usted está rompiendo? Lo obligaron. El rey dijo: no es verdad, no puedo, imposible. Daniel es amigo mío, pero imposible. Y tuvo que ordenar que arrojaran a Daniel, a su amigo, al foso de los leones. Pero la misericordia de Dios se mantiene fiel. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, dice la Biblia que Dios envió un ángel, el mismo Jesucristo preencarnado. Vino Jesucristo, bajó del cielo Jesucristo, entró al foso de los leones, le tapó la boca a los leones, y los leones estaban con Daniel. Pasó la noche Daniel ahí durmiendo con 4 o 5 gatitos. Los leones se convirtieron en unos gatitos inofensivos porque Dios les cambió el mecanismo asesino, les cerró la boca. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, lo imposible, lo va a hacer para librar a alguien que se determina a serle fiel. ¿De dónde vendrá la respuesta? No sé. Dice la Biblia: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el mismo salmista se lo responde, dice: mi socorro no viene de lo humano, mi socorro no viene de mi papá, mi socorro no viene de mi mamá, mi socorro no viene de mis amigos, mi socorro no viene de los poderosos, mi socorro no viene de mi intelecto, mi socorro no viene de mi inteligencia, no, mi socorro viene de Jehová, creador del cielo y de la tierra. De allí vino el socorro para Daniel. Dios lo libró de la muerte en medio de unos feroces y hambrientos leones. Dios estuvo con él en el foso de los leones. De allí salió Daniel. Pero mire que la amenaza se dio, pero Dios lo salvó y Satanás no pudo salirse con la suya bajo amenaza. ¿Qué dice mi amada esposa, la pastora Anis Milagros? La vida de Daniel, un buen ejemplo. Así es, esposo, y la vida de todo cristiano, de todo hombre que quiere obedecer a Dios, muchas veces y en muchas oportunidades se va a ver amenazada de muerte incluso, y van a haber momentos, igual así como pasó con Daniel, en que nadie te va a poder librar, porque fíjese usted que el rey, después que se había dado ese decreto del mundo de las tinieblas, porque el mundo de las tinieblas, esposo, a diario, amada Venezuela, saca decretos de muerte, de destrucción que vienen del infierno mismo contra los hombres y las mujeres de Dios, contra la familia. Y hay esos decretos que se levantan para destruir. Incluso cuando ese decreto se levantó, venía con tanta fuerza y con tanta firmeza que no había hombre sobre la tierra que pudiera derogar aquel decreto, porque ya el rey no lo podía hacer. Eso estaba firmado, eso estaba refrendado, porque todos los sátrapas, los gobernadores que envidiaban a Daniel, se aseguraron y se percataron muy bien, hicieron muy bien su trabajo, ¿sabe? Que ellos sabían que ni siquiera el rey mismo podía librar a Daniel del foso de los leones. Quizás tú en este momento, amado que estás allí, mujer, te encuentras así, que nadie me puede librar de esta amenaza de muerte, nadie me puede librar de este decreto del infierno. Y veamos lo que dice la Biblia en Daniel, en el capítulo 6, versículo 14 y 15, para que ustedes vean, nadie podía librar a Daniel del foso de los leones. Veamos lo que dice Daniel 6, 14 y 15. Cuando el rey, vea la máxima autoridad, cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Versículo 15. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide, su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. No había humanamente salvación
para Daniel ante semejante decreto del mundo de las tinieblas, que el mundo de las tinieblas lo que quería hacer era con Daniel destruirlo, lo que querían era ver a Daniel muerto, y no era esa sola oportunidad. Daniel había venido sufriendo una serie de ataques por aquellos hombres malignos, por aquellos hombres envidiosos, por aquellos hombres malvados, ¿sabe? Pero cuando se levanta el mundo de las tinieblas para maldecir tu vida, para destruirte, cuando vienen esos decretos de maldad, que nadie puede hacer nada por ti, el único que te puede librar del foso, no es que te va a librar del foso, porque muchas veces hay cosas por las cuales usted y yo no queremos pasar. Y a mí me ha tocado, yo muchas veces he pasado por situaciones que le he dicho, Señor, no quiero pasar por esto, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios no me ha librado de aquello que yo no he querido, y muchas veces he tenido que pasar por lugares por los cuales yo no he querido. Pero usted sabe de lo que sí me ha librado Dios, me ha librado es de que los leones me coman. Y sabe, así mismo pasó con Daniel. Dios no libró a Daniel de caer en el foso de los leones. Quizás usted en este momento está a punto de ser echado en el foso de los leones, y usted estará diciendo, Dios no me va a librar. Dios no libró a Daniel de que cayera en el foso de los leones. Muchas veces no somos librados de muchas situaciones adversas que nos vienen en la vida, pero usted sabe de qué sí libró Dios a Daniel, de que los leones abrieran su boca para comérselo. Dios le cerró la boca a los leones. Así que de repente usted está pasando por una dificultad muy grande en su vida y está metido allí en el problema, pero no se preocupe, que esos leones que están alrededor suyo no se lo van a comer. Ya hay orden dada del cielo, ya Dios ha enviado a su ángel para que esa boca de esos leones que lo quieren destrozar y que se lo quieren comer, que lo quieren ver arruinado, que lo quieren ver divorciado, que quieren ver a su hijo muerto, que quieren ver una situación de desastre en su familia, ya Dios le ha dado la orden a esos demonios destructores para que cierren su boca y no le hagan daño. La diferencia está muchas veces que va a querer, yo me imagino, esposos, cómo sería el día que Daniel le dieron la noticia de que Daniel iba a ser echado en el foso de los leones. Somos humanos, a lo mejor Daniel sentiría miedo, sentiría temor, aun cuando estaba confiado en Dios, porque la carne siempre va a tener temor, va a tener miedo, pero Daniel prefirió ir al foso de los leones con Dios que quedarse fuera del foso sin la mano de Dios. Entonces muchas veces es necesario ir al foso de los leones, pero tomado de la mano de Dios, que quedarnos fuera del foso, pero sin la protección de Dios. Daniel fue al foso de los leones, qué bendición, protegido por Dios, y nada más y nada menos que cuando Daniel llega ahí, ya había un ángel preparado para que le hiciera así al león, y se le cerrara la boca y no hicieran ningún daño ni ningún mal a Daniel. Así que si por ahora tú estás pasando por una dificultad, estás pasando por una situación crítica en tu vida, quizás tu pastor, quizás tu pastora, tu ministerio, estás metida en el foso de los leones, y quizás muchas veces con miedo uno lo que espera en el momento es, Dios mío, se van a abrir estas bocas de estos leones para comerme. Pero tranquilo, tranquila, que ya Dios ha dado orden. Manténgase, eso sí, porque una de las cosas, el secreto de Daniel fue la intimidad con Dios. Mire lo que dice Daniel 6 en el versículo 10. Daniel no le tuvo miedo a las amenazas del mundo de las tinieblas, no le tuvo miedo porque mucha gente ante una amenaza retrocede. Pero vamos a ver rapidito lo que dice Daniel 6:10. Daniel capítulo 6, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Cuántas veces está orando usted, familia, madre que estás allí, padre? Porque mucha gente pide ore, pero usted también tiene que orar. Daniel oraba 3 veces, y cuando Daniel oró fue librado del foso. La boca de los leones fue cerrada, esposo. Esta historia es fascinante, es interesante, y parte por el hecho de estar en integridad y en temor a Dios y resteado con Dios, sea lo que sea. Dios nos libra cuando ve que alguien está resteado. Tenemos que hacer una pausa. Cuando llegamos a la parte final de nuestro programa, conclusiones y el micro del apóstol Desiderios Cátegui y familias Yais. Una pausa, ya regresamos.